Verónica dice, hola queridísima, mi nombre es Verónica, tengo 41 años y soy amiga de Gabriela Jorgensen. He adquirido el accesorio para probar cómo actuaría en mi enfermedad autoinmune, que es una glomerulonefritis por IgA en fase crónica. Tengo un 30% de función renal. La enfermedad hoy en día supuestamente está neutralizada. Mi creatinina es de 2,6, la proteinuria es de 0,9, el filtrado de 30,4. Me angustia tremendamente la idea de entrar a diálisis o trasplantes prontamente. La enfermedad data de 21 años en mi cuerpo, pero me lo descubrieron hace 12 con mi primer embarazo. Estuve con un cóctel de remedios, entre ellos corticoides, inmunosupresores, medicamentos para la presión, medicamentos para el colesterol. Me retiraron ese tratamiento, que quedé embarazada más allá de los pronósticos de mi segundo hijo y allí estuve con una función del 40% aproximadamente. Luego llegó la pandemia y por 5 años no me controlé. Sentía que los médicos hacían de mí un negocio. Fui mal informada de mi enfermedad y bueno, tuve grandes picos de estrés. Hoy estoy tomando dapaglifosina, Losacor, carvedilol, omega 3, rosuvastatina, mucho líquido, dieta renal y estoy un poco excedida de peso, situación que es un poco complicada para esta enfermedad. Debido a mi recaída estoy con depresión y ansiedad. Tomo fluoxetina y clonazepam, llena de pastillas. Y no angustia y temor, y debe ser, y mucha angustia y temor al futuro es inmensa. Llevo el accesorio en mi pecho, lo coloco en mi espalda también y me pregunto cuánto tiempo estaré con este porcentaje. Los médicos dicen que no van a existir cambios, que si los hay es para seguir bajando el filtrado. Imagínense, mi queridísima, que vivir con ese decreto no es fácil, porque el pensamiento creador no es el más positivo aunque me esfuerce. Gaby me pasó este mail para comunicarme, contarle mi experiencia y poder escuchar la suya. El accesorio está conmigo, no siento nada usándolo, pero no todos deben de tener sensaciones perceptibles. Espero cuando ustedes puedan recibir una respuesta, un bálsamo tranquilizador. Una experiencia parecida con personas que sufren esta enfermedad, que se encuentren muy bien. Bueno, Vero, a ver. No sé si Vero estará conectada, porque lo ideal sería poder conversar con Vero. Si estás conectada, Vero, levanta tu manito o hacénoslo saber para Hay una, poder explayarme con vos directamente. a ver, hay una Verónica López. Eh, Verónica, ¿puedes aperturar tu audio? ¿Ya tú? Verónica, ¿puedes aperturar tu audio? Sí, claro, hola, buenas tardes, buenos hola, días. Vero. Yo no soy la Vero, que sos vos la que pregunté. me... Yo ¿No? no pregunté eso, es No. Ah, una bueno, bueno. tocaya. Muchas Bueno. gracias. Gracias igual por abrir tu audio y demás. Bueno, igualmente. Por más de que no esté Vero en este caso, y hay muchísimas otras personas que están acompañando inclusive procesos o tienen familiares que tienen enfermedades autoinmunes, como esta que es una glomerulonefritis que afecta a los riñones, o que inclusive tienen enfermedades renales que son crónicas, que son degenerativas, que desde la medicina tradicional, sistémica, van camino, ¿no? Hacia diálisis, trasplantes, como la diabetes, por ejemplo, u otras enfermedades que son también renales. Y con esto quiero decirles que, primero, respecto al uso del accesorio, si tienen la posibilidad, usen más de un accesorio. Y lo ideal sería que esté pegado en la zona del riñón. Entonces, pegan uno en cada riñón con cinta hipoalergénica y hasta se bañan con eso así. No se lo sacan del lugar, permanentemente en contacto como si fuese un parche. Sí, después pueden sacarlo, higienizarlo y volverlo a pegar, pero todo el tiempo en el riñón. Eso es muy importante que tomen esa recomendación. El agua que consumen tiene que estar ionizada también e intencionada por sobre todo, porque es
el líquido del agua que va directo al riñón. Entonces, es un mensaje directo para el riñón, por lo cual es importante empezar a tomar conciencia y visualizar e intencionar la restauración del riñón a través del agua que consumimos. Por otro lado, decirles que a pesar de que sean enfermedades autoinmunes, a pesar de que en otros casos sean enfermedades degenerativas, crónicas, que saben que terminan desde la medicina en la opción del trasplante, y entiendo, como dice Cabero, que es muy difícil para ella pensar o decretar en positivo porque le ganan los miedos. Lo entiendo también porque cuando uno empieza en esa rueda y está abrumada y encima está sobremedicada, que también es un factor que altera la conciencia, eso no es dato menor porque está tomando dos medicamentos que son psiquiátricos, la fluoxetina, el clonazepam, que lo que hacen básicamente es desconectarnos de la sutileza del cuerpo sutil. Entonces, claro, calman algunas sintomatologías propias de la depresión, pero sin embargo están como tapando, cortando las fibras, ¿no? En donde nosotros conectamos con la intuición, con la clarividencia, con todo ese campo energético que nos está trayendo información. Entonces estamos un poco como sesgados, cegados, ¿no? Como no poder ver, no poder sentir, porque si sentimos nos duele. Entonces, eso es lo que hacen este tipo de pastillas, evitar sentir, porque ahí es donde está el dolor. Y en realidad la depresión no deja de ser un estado por una situación que la trae, ¿no? O nos conlleva desde otra situación que estamos viviendo generalmente, desde emocional, mental a física, como en este caso, que es el duelo de perder la salud. Es el duelo de perder mis funciones, mi organismo, mi vitalidad. Y eso también trae, obviamente, la angustia y el dolor que genera. Em, pero sí es real que nos va desconectando y lógicamente se nos hace más difícil estar en presencia y en intención constante desde lo positivo, o más que de lo positivo, desde la alineación con mi corazón. Y ahí es donde empieza el desfasaje con nosotros, porque estamos tan bloqueados en otros aspectos que no estamos pudiendo dar lugar a la conexión verdadera con mi yo soy, con quién soy, con qué tengo para dar, qué vine a hacer. Y ahí es donde encontramos nosotros nuestras respuestas, ahí es donde habita nuestra verdad, donde habita nuestra coherencia. Muchos preguntábamos y nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué es ser coherente? ¿O quién tiene la verdad? Y solo habita en nosotros. Quizás para mí la coherencia es una y para otro es otra. Y a lo mejor estoy dando un discurso o una forma o compartiéndoles esta información porque en mí resuena una información. Y eso está bien, porque en realidad si resuena, si lo siento, si lo pienso, si acciono desde ese lugar, está bien, porque nace desde el corazón. Ahora, la otra persona puede habitar su propia verdad y su propia coherencia, y también está bien, y probablemente sea distinta a la mía. Entonces, nada está mal y nada está bien. El punto es que debemos lograr conectar con la intención y con el decreto desde la expansión que nos trae el corazón con total certeza de que eso va a suceder, con total certeza y seguridad, fe absoluta en eso que estoy diciendo. Si existe una mínima duda, hace poquito lo hablaba con una amiga, a la cual, y esto se los dejo como mensajes a todos también. Había un diagnóstico, una situación física en un estudio que era incómoda, que no era agradable, porque era un resultado de un marcador que dio elevado, que dio mal. Y a veces cuando pasan esas cosas también optamos por o negar la información o resistirnos a la información o decir, bueno, me ocupo desde otras áreas y no me estoy ocupando desde el físico, desde la biología de mi cuerpo.
y todos los cuerpos son necesarios para habitarnos y hay que integrar todas las informaciones y las herramientas. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, está este diagnóstico o está en realidad este valor que me hace ruido y empiezo a accionar y digo, bueno, voy a hacer Reiki, voy a hacer meditación, voy a hacer una activación crística, voy a hacer una cirugía astral, lo que cada uno quiera, ¿no? Está perfecto que hagamos todo eso. Pero acá va el punto. ¿Realmente creemos en eso que estamos haciendo? ¿Tenemos la certeza y la fe que eso nos está sanando? ¿O en el medio de mi corazón y de mi cabeza existe una mínima duda de eso que estoy haciendo, en donde me está diciendo, che, pero el marcador sigue dando alto? Porque si hay una mínima duda en ustedes de lo que están haciendo, entonces no está haciendo ni va a tener el resultado ni el impacto que deseamos o queremos tener desde la mente, pero no lo estamos creyendo desde el corazón. Si existe, y esto se los digo realmente, una mínima duda en su interior de algo, de un proceso que estén atravesando, que les hace ruido, que cada tanto aparece el miedo o la imagen y ustedes la quieren sacar rápidamente, la sacan, pero sigue apareciendo esa imagen, esa información, ese ruido, tomen la decisión de llegar al fondo en profundidad hasta descubrir biológicamente qué es eso que está haciendo ruido. Porque en todas las terapias habidas y por haber, e inclusive desde la intención nuestra, esos diagnósticos no son decretos, quiero decirles, porque eso es nuestra mente la que lo posiciona como un decreto. Pero no son decretos los diagnósticos, sino que son palabras que se le ponen a un estado o a una situación que se está observando a nivel biológico. Nada más. Que ustedes lo tomen como decreto es una situación de ustedes. Que el médico se los diga y les decrete que van a tener un tiempo de vida es una situación del médico, no de ustedes. Entonces, empezar a discernir es muy importante en estos casos. Y si existe una mínima duda, van a buscar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es el que está codificado. Entonces, si ustedes van a hacerse cualquier terapia, memoria celular, biodecodificación, constelaciones, registros, cualquiera de las terapias alternativas o integrativas, necesitan tener el nombre y apellido de ese proceso biológico, porque si no, no se llega en profundidad a la situación, al tema, al origen. Una cosa es decir, yo, por ejemplo, tengo un cáncer de mama ductal infiltrante en cuadrante súpero externo de mama izquierda, que va a tener un programita emocional, mental, y les va a decir, por ejemplo, conflicto como madre o con tu madre, por ta, 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 ta. Perfecto. Vamos directo al grano de eso que está pasando. Y otra cosa es decir, tengo un carcinoma infiltrante en pezón sangrante en mama derecha. Otra herida del lado masculino de padre, pareja, ta, ta, ta. Tiene otro código emocional. Entonces, es importante llegar al diagnóstico cuando muchas veces nos dicen, tengo que ir al médico porque tengo esta sensación. Una cosa es decir, tengo un proceso en la mama derecha que puede ser una inflamación, puede ser una displasia, puede ser un cáncer, pueden ser miles de cosas. Entonces, es necesario tener el detalle o la palabrita chica para poder llegar en profundidad a eso. Herramientas hay miles, pero necesitamos integrar todos los cuerpos y parte de la integración también es el físico. Entonces, para Vero, que dice, me es difícil decretar e intencionar desde lo positivo porque a mí ya me decretaron el trasplante y la diálisis. Pero eso no es un decreto personal.
lo estás tomando, lo estás apropiando, pero no es tuyo. Entonces, ese decreto será del médico. Pero acá por acá andaba Mari que la veía en imágenes y ella misma podría compartirles esa información justamente cuando a ella le decretaron meses de vida, que iba a vivir sin el estómago, y vamos años ya con el estómago y en perfectas condiciones de salud y sin haberse hecho ningún tratamiento. Y entonces, ¿cómo se llega a eso? Realmente con la convicción, con la certeza, con la fe absoluta de corazón, mente alineados, alineados, no hay otra manera. Por eso es importante empezar a adentrarnos en comunidades o en terapias o con profesionales que nos ayuden a reencontrarnos, a recalibrarnos y reconectar con nuestro eje, o sea, alinearnos permanentemente. Es muy importante porque nos desviamos muy fácil nos desviamos, porque el vecino vino y me dijo algo, porque la pareja llegó y de mal humor o me dejó la toalla tirada en el piso, porque el eclipse de la luna, porque la tormenta solar, porque la guerra mundial, porque lo que quieran, encontramos siempre excusas para desviarnos, porque esa es nuestra mente, pero no somos nosotros. Nuestra mente es un cuerpo inferior, recuerden. Entonces, no podemos dejar que la mente gane la batalla. La que tiene que ganar la batalla es el corazón. Y ni siquiera es una batalla, es simplemente conectar con la resonancia del corazón. Nada más. Y desde ese lugar, cualquier decreto intención es mucho más poderosa que cualquier medicación, diálisis o trasplante. Lo que pasa es que debemos creerlo para poder crearlo. Es muy importante. Se van a colocar el accesorio, colóquenselo. Siento, no siento. El punto acá es con qué conciencia pongo el accesorio donde lo pongo, porque ese va a ser el efecto. Entonces, lo vas a poner en el riñón, lo vas a pegar en el riñón, en un riñón o en dos riñones y tachemos, cancelemos los decretos que vienen de afuera y empecemos a habitarnos desde una nueva frecuencia, desde una nueva conciencia, visualizando, dibujando, intencionando ese riñón perfecto, en perfectas condiciones. Y nos vamos a sorprender nosotros mismos de los resultados. Y si llega o si toca llegar a un trasplante, vamos a llegar en las mejores condiciones que podemos llegar y vamos a pasar el trasplante y no vamos a tener inconvenientes en el post-trasplante y vamos a poder vivir perfectamente después del trasplante. Pero todo depende desde dónde estamos tomando acción para con nosotros mismos. Así que bueno, Vero, espero que alguien pueda compartirte el mensaje porque era directo para vos. Y vamos ahora con Ramón, que dice, hola doctora Romina, hoy adquirí la tarjeta, mi patología es ataxia cerebelosa con disminución en la marcha y el equilibrio, rigidez en la pierna izquierda y dolor continuo en el ciático. Así que bueno, Ramón, supongo que tenés un accesorio. En el caso de que tengas un accesorio, lo dejaría hacia atrás en la columna vertebral porque ahí va a estar en contacto más directo con la zona del ciático lumbar, que es lo que te está generando más molestias por lo que me estás compartiendo. Y además, en realidad, en la columna vertebral es donde pasan todas las fibras nerviosas y eso te va a traer también más beneficios a que esté alejado de la columna. Podrías intercalar o si tuvieses la posibilidad de tener otro más, el día de mañana adquirís otro más y te dejas uno permanente en las cervicales y otro en las lumbares. Y es impresionante cómo regula, cómo ordena, cómo calma. Miren, justamente, ¿saben? Esta mañana empecé unas clases de yoga que son fuertes. Entonces, bueno, me hice mal las cervicales y me trae mareos cuando hago eso, cuando me sobreexijo con las cervicales. Y bueno, inmediatamente llegué a casa hace un ratito y lo puse directamente en las cervicales
E inmediatamente se me empezó a pasar y ahora que empecé el Zoom, lo empecé normal, sin ninguna dolencia ni situación, cuando antes me podía llevar 1 o 2 días ese malestar de mareos y demás, porque cuando toco las cervicales me sucede eso. Entonces, los efectos son bastante rápidos, aprovechen a hacerlo o en cervicales o en lumbares, pero déjenlo ahí, pegadito, ¿sí? Bueno, y con esto, Mari, terminamos los mails del día de hoy, así que vamos a ver si hay preguntitas en el chat o en vivo. Acá hay una preguntita en el chat que estoy leyendo. Bueno, pues si hay alguna, Romy, bueno, Chivis comenta, doctora Romina, puso el accesorio a una maestra de Sorianos, citas blancas en su cuerpo le puso el accesorio y le dio comezón en el cuerpo. Bueno, está comentando que al tener el accesorio puesto, tuvo manchitas y le dio comezón. Bueno, como hay una patología de piel de base, ¿sí? O una reacción en la piel de base, estamos viendo que en realidad es el medio por el cual está eliminando o está descargando su cuerpo. Entonces, si hay una crisis curativa, sería normal y esperable que sea a través de la piel, porque justamente es el órgano base que está siendo afectado. Entonces puede haber desde cambios en el sudor, en la picazón, en alguna erupción. Puede suceder porque en realidad está tratando de regular justamente ese órgano, que es la piel, y que a la vez es un mecanismo de excreción del cuerpo. O sea, la piel es uno de los órganos de excreción de sustancias tóxicas, entonces sería normal que pase. Ahora lo que le puedo dar como sugerencia es que se lo coloque más bien sobre la ropa, más que sobre la piel, para evitar eso. Y también puede rociarse con el agua ionizada si requiere refrescarse o aliviar esa comezón. Bien, adelante, Sonia. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo tengo dos casos, mi papá y mi mamá. Mi mamá tiene Alzheimer, hace un año que está usando el accesorio. La verdad que le hizo muy bien, como que la enfermedad se estancó, eh, hubo un progreso muy bueno. Pero ahora ya está empezando, obviamente, esta enfermedad, bueno, no tiene cura, está empezando como a perderse un poco más, a repetir mucho las cosas. Bueno, quisiera saber si hay que ponerle otro accesorio, dónde se lo puedo poner, cómo revertir esto. Y en el caso de mi papá, sufre de tensión alta, ayer estaba con 20 de tensión, así que le di un accesorio a él. Y bueno, ¿qué recomendaciones me daría, doctora? Bueno, Sonia, respecto a tu mamá, Alzheimer es un tema difícil, la verdad. Mm, no sé si recomendarte, la realidad, poner más accesorios, más que cuando está en la casa, dejarlo cerquita de la cabeza o mientras esté durmiendo, en la almohada, lo más cercano de la cabeza posible que lo tenga. Pero poner más accesorios, si tenés a disposición, yo probaría ponerle 1, 2 más, de a poquito. Pero adquirir nuevos sin saber qué efecto, porque no estamos viendo grandes resultados. Con uno logramos ver un poquito más de enfoque, de estabilidad, mejor descanso, estabilidad emocional, pero cambios radicales en lo que es el cuadro en sí, no puedo como asegurarte que vaya a suceder. Sí se detienen un poquito los procesos, pero, pero es complejo, ¿sabes? En las neurológicas, en general, no son imposibles porque lo acabo de compartir y decir justamente, pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a perder la conciencia, ¿no? A perder la atención, a perder la memoria, justamente es uno quien maneja o domina su vida
y pierde la capacidad de tomar conciencia de la intención, de lo que puede llegar a ser un plus o un extra en el resultado que uno puede llegar a tomar, porque tiene que ver con el crecimiento de la evolución personal. Y en estos casos empieza a haber una desconexión, ¿no? Justamente. Entonces, hay que apostar a el resto, en este caso vos misma intencionar sobre tu mamá para que empiece a tener más foco, más vitalidad, más claridad, más atención, más memoria y dejárselo lo más cerquita de la cabeza posible. Y en el caso de tu papá, él se está usando uno. Sí, estos son uno. Y con uno, ¿cambió la presión arterial o no? Y bueno, yo se lo di ayer al accesorio recién y hoy ha estado estable. De todas maneras, él está medicado para la tensión hace muchos años. ¿Cuántos Pero años claro, tiene? pasa tanto estrés con esto de mi mamá que, bueno, explota por algún lado. Claro. ¿Cuántos años tiene tu papá? 84. Bueno. Bueno, es probable que el accesorio, con que lo lleve colgando está bien porque va a estar cerquita del corazón. No sé si tiene el cordón largo o corto, sino que se lo deje en la zona del corazón, bien en el pecho. Sí, Ahora, sería esperable que empiece a bajar la presión arterial. Si él se siente débil, sin fuerza o cansado, chequealo porque puede bajarle la presión y va a haber que regularle la medicación. Entonces, normalmente en esa edad empieza a haber un reordenamiento en el cuerpo con los líquidos y ya de por sí suelen ir bajando la presión por más de que hayan sido hipertensos toda su vida. Y con el accesorio se regula aún más todo el campo emocional, mental, entonces también suele bajar un poquito la presión. Y ahí es donde se tiene que regular la medicación. Si uno claro. coloca el accesorio en personas hipertensas, jóvenes, por ejemplo, lo que puede pasar es al revés, que al principio hay una crisis curativa y hay un pico de presión alta, ¿sí? Para intentar regular. Y a veces se asustan, pero en los adultos mayores, en la tercera edad, normalmente lo que pasa es al revés, no hay picos hacia arriba, sino que empiezan a bajar más la presión. Entonces, ahí es que hay que regular la medicación. Eso simplemente lo van controlando, tomándole la presión y viendo cómo se siente. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a vos. Bien, hay otra pregunta. Acá hay escritas, Maya, mira. Quieras y no le dolían y ahora que están doliendo se las puso porque quiere prevenir el desgaste de cartílago, pero no tiene por qué le duele. Y no me dolían y ahora me... Bueno, lo mismo. Recuerden que cuando se intensifica el dolor de base o la situación de base, recién hablábamos de la presión arterial, cómo puede ser el dolor, cómo puede ser la piel. Si hay una situación de base, el accesorio puede llevar a intensificar esa situación de base a terminar de limpiar lo que tiene que limpiar, ¿sí? Entonces, es normal que suceda, que moleste, porque se activa nuevamente el proceso de remoción de la zona, ¿sí? Entonces, si no lo toleran, lo sacan. Si lo toleran, lo dejan. Y si no, se lo colocan de manera progresiva y alterna. Un rato sí, un rato no. Bien, ahí está la respuesta adelante. Honor, ¿cuál es tu nombre? Tu audio, por favor. Ahí. Ya, ya, ya. Doctora, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. Ah, ¿Cómo es tu mira, nombre? Cristina, Cristina. mi sobrino está pasando por situaciones de ansiedad, tiene 15 años, lo llevaron y le hicieron estudios, una resonancia magnética y le dijeron que está en etapa temprana de padecer ataques epilépticos. Entonces, ¿cómo se colocaría en el accesorio? ¿Cómo sería en etapa temprana de ataques? ¿O tiene o no tiene epilepsia? No, no tiene.
No tiene, él nada más empezó con ansiedad y pum, 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 el corazón y no podía controlarse. No, eso Entonces no lo tiene llevé. nada que ver con tener ataques epilépticos, así que de entrada te digo que no se coma ese discurso o ese decreto, digamos, ese diagnóstico porque no es real. O sea, porque uno tenga taquicardias o ansiedad, que además en estos tiempos está siendo muy común porque nuestros cuerpos se están recalibrando a las nuevas frecuencias y tenemos mucha ansiedad en general. Entonces, hasta hay momentos del día en que uno se acelera, hay algunos más que otros, pero eso no significa que uno vaya a tener una epilepsia o una convulsión, lejos de tener un episodio. Entonces, salvo que tenga electroencefalogramas Sí, le o hicieron, imágenes, le hicieron. Y tiene imágenes que son focos epilépticos. sí, Ah, sí, ok. estuvo Entonces, internado, él estuvo, bueno, en un primer momento lo llevan al hospital porque él está mal. Para sus papás, él estaba como ansioso para sus papás. Lo llevan, lo internan, estuvo internado, le hicieron estudios, le hicieron encefalograma y le hicieron, y ahí dijeron y lo van a empezar a medicar. bien. Bueno, entonces ya tiene toda la confirmación, no es que fue solo por la aceleración del corazón. Entonces ahí me retracto y si ya tiene la confirmación, lo que puede empezar a hacer es colocarse el accesorio en la cabeza o dormir con el antifaz, pero empezaría poco a poco, como para asegurar de que no haya ninguna irregularidad o ningún pico de frecuencia que vaya a inestabilizarlo, ¿sí? Entonces, lo dejaría un rato, 1 hora, 2 horas al accesorio y lo sacaría para ver cómo se va sintiendo, hasta que lo pueda tener todo el día y toda la noche. Sobre todo es importante a la noche porque a la noche es donde suele haber descargas en las convulsiones. Entonces, el mantener estable la frecuencia durante la noche es muy importante. Ujú. Acá en la nuca, En la nuca o simplemente colgando en el pecho no para importa. dormir, cosa de que le sea fácil. Si no, puede ser en la almohada, pero no en la parte de abajo, sino en la parte de arriba, entre la almohada y la sábana, digamos, y la tela, la funda. Ok, bueno, muy bien, gracias. Bonito día. Gracias a vos igualmente. Adelante, Lucy. Hola, buenos días, Hola doctora. Mil Lucy, disculpas, ¿cómo estás? puedo hablar del video, por favor. Estoy en un lugar muy Bueno, distractivo. Sin embargo, no quería quedarme con la pregunta. Muchas gracias por toda la información que nos da. Gracias a Margarita por este momento también. Eh, Quería preguntarle algo, doctora, porque hace unos 5 minutos más o menos, una persona que ya está usando el accesorio ya debe tener más de un mes usando el accesorio y le ha sentado muy bien, está más tranquila, estaba muy bien, inclusive creo que se ha puesto otros accesorios más, porque tiene algunas dolencias, ¿no? Pero ahora me dijo hace unos 2 días que estaba teniendo vértigos, ¿ya? Y hoy, hace 5 minutos, me dice que los vértigos son fatales, que ella terminó por sacarse todos los accesorios porque ella piensa que posiblemente sea por eso y cómo puedo saberlo. Y entonces, bueno, escuchándola a usted y además conociendo que sí estamos siendo, eh, bueno, las energías están muy fuertes y están también pues modificando ciertas cosas en nosotros, ¿no? Y pues creo que podría deberse a eso. Sin embargo, ¿cuál sería el procedimiento más correcto para ello? bien. Lucy, ¿y cuánto tiempo llevaba usando los accesorios y cuántos? Al inicio ella usó un solo accesorio, ¿ya? Pero después ella parece que tenía algunos problemas con la cadera y con la espalda y se fue poniendo unos dos más, ¿ya?
pero estaba muy bien, mucho tiempo, ya es un poquito más de un mes que ella ha estado usando el, el accesorio. Bien, hace Entonces, bastante. pero ella piensa que es por eso, porque ya la crisis curativa inclusive podría haber pasado, Sí, pero exacto. bueno, usted la escucha. Pero bueno, más allá de las crisis curativas, los procesos que tengamos que atravesar los vamos a atravesar igual y a veces no son agradables, pero justamente el accesorio nos acompaña a revisar esos procesos. Y no tienen que ver con crisis, sino que tienen que ver con que son programas que se nos van a empezar a mostrar para que nosotros empecemos a tomar decisiones o elecciones que entren en la resonancia de la coherencia con nosotros mismos. Entonces, si se le está presentando en estos momentos esa situación, ese programa, es porque justamente lo está llevando a un nuevo grado de evolución y de crecimiento personal en el que tiene que llegar a identificar de dónde viene esto, por más de que no sea agradable, para que nosotros podamos seguir evolucionando y aumentar nuestra frecuencia de base y adentrarnos a otras frecuencias o a otros estados de conciencia, se nos van a presentar estas pruebas, ¿no? O estos desórdenes en donde no es que el accesorio no esté haciendo nada, al contrario, está acompañando y mostrando este proceso que está tocando para poder atravesarlo, para poder verlo, para poder aceptarlo, para poder trascenderlo y transmutarlo. Entonces, hay que identificar qué está pasando, de dónde viene ese mareo, qué decisiones está teniendo que tomar que la inestabilizan, justamente que le generan esa inseguridad y ese mareo, y no está pudiendo tomar la determinación de lo que realmente tiene que hacer o quiere hacer. Entonces, yo volvería a usar los accesorios porque igual si ella se los saca y sigue mareada, es porque es el proceso que le está tocando. Entonces, justamente acompañarnos a tener un orden desde el campo energético, electromagnético y a la vez emocional y mental va a ayudar a tener más claridad y más conexión para lo que tengamos que tomar como acción. Tal tal cual, muy de acuerdo con usted. Entonces, bueno, lo que Que lo siempre la siga gente quiere usando, saber es qué hago. que lo ¿Perdón? siga usando, que lo siga usando, digo. Que los use, que si Eh, quiere empiece por ¿Cómo lo va a hacer? uno y llevarla también al registro, Lucy, a la conciencia, ¿no? Como empezar a hacerla, ayudarla a tomar conciencia. Entonces, a ver, prueba con uno, fíjate cómo te sentís, cómo dormís, trata de identificar cómo estabas antes de ponértelo en este momento, tómalo con intención de estabilidad, por sobre todo. Estabilidad, Ujú. claridad, decisión, porque el mareo aparece cuando se nos da vuelta el mundo y no sabemos para dónde salir. Entonces, em, justamente desde ese lugar es que tome conciencia, que empiece con uno y que vaya viendo con los días y que agregue otro y que se lo ponga por sobre todo en las cervicales, en la cabeza, porque ahí es donde está el aparato que está Ajá, gobernando todo esto, entre el oído, el cerebelo. Así que lo coloque ahí y que vaya agregando de a uno más con el paso de los días, pero siempre llevándola a la toma de conciencia del registro corporal. tal cual. Ok, muchas gracias. Completamente Gracias de a vos. acuerdo. He realizado Bueno. eso también, un poquito de, de conciencia, hablar con ella un poco, pero parece que hoy fue fatal ya, que no puede moverse de donde está. Eh, pero bueno, vamos a, Bueno, ya es una igualmente, como les autoconfianza. decía hoy, sí seguimos teniendo las repercusiones del eclipse de ayer y las frecuencias están en más de 100 hercios también. Entonces, mucha inestabilidad, mucho mareo, dolores de cabeza, insomnio, irregularidades en el sueño, en las emociones, todo eso está pasando muchísimo. Sí, es un reseteo, ¿verdad? Bueno, muchas Sí, gracias, tal cual. doctora. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias a vos, Lucy. Un beso. Besos. Solución adelante, Blanca. Gracias. Saludos desde Lima, Perú.
Doctora, dos preguntitas. La primera es en relación a mi mami. Ella en realidad viene utilizando ya hace 3 años los accesorios. Como ella tiene un triple bypass y tuvo un tema de insuficiencia cardíaca, tiene un accesorio en la parte de adelante del pecho. En algún momento, cuando estuvo internada, agarró un virus, ¿no? De una TBC pleural, al final fue lo que le dio. Entonces tiene un accesorio como espejo en la parte de atrás, ¿no? O sea, que abarra ambos lados, ¿no? Como se le hinchan los piecitos, ¿no? También tiene un accesorio a cada altura del tobillo y la verdad ayuda muchísimo a que no se le hinchen y mejore la circulación. Como ella ya tiene 89 años, utiliza uno más en la vinchita del cabello, esas como que vinchitas que se pasan de un lado al otro, pero igual, o sea, a través del tiempo como que ha mejorado, pero el tema de la memoria a corto plazo no ha mejorado tanto, ¿no? O sea, si, por ejemplo, temas como tan básicos como qué comí, qué desayuné, algo por el estilo, nada, ¿no? No, ni se acuerda, ¿no? Y por ratos ahí no se acuerda bien en qué año estábamos, ¿no? Y cosas así como que del día a día. Entonces no sabía en la parte de dónde más poner un accesorio, no sé si es en la parte del cerebelo, o sea, en la parte de lo que es el cuellito, arriba del cuellito con la unión con el pelito. No necesariamente ahí. En realidad, de ponerla, habría que ponerla más bien en el centro. Ahí es donde Eh, tiene uno, pero no sé si bien. quizás podría ayudar otro más. La verdad es que te diré que no, que con ese ya está súper bien, está abarcando un radio muy bueno y no Ujú, sería necesario poner otro y ok, encima en el cerebelo, o sea, donde está ya, perfecto. perfecto. eh, y a la vez hasta le va a ser incómodo, así que me quedaría solo con ese que tiene. Ya, estupendo. Y la segunda pregunta era, en algún momento le comenté que había, bueno, estamos con un tema de calor, súper, pero por ratos viene como un airecito recontra frío helado, sobre todo al entrar en la noche, ¿no? Y ayer me quedé trabajando cerca de la computadora al lado de una ventana y sí, o sea, sí la tenía muy abierta y asumo que sí me dio ese aire frío porque a partir de ahí como que todo el tema de la parte de atrás del hombro me viene doliendo. No sé si es asumo que es por el aire frío, ¿no? El frío siempre te genera esos temas. Paso el tema de alumbre, pongo accesorios porque en realidad me pongo, o sea, no me lo he puesto con esparadrapo, solo me lo he puesto al momento de dormir, pero como que igual supongo que no encontré el sitio, porque no se quedó pegado el accesorio, ¿no? Bien, no necesariamente se tiene que pegar, no, no en todos los casos sucede y Ok, sí lo dejaría igualmente en esa zona, adherido o cerquita de la zona, como para que ya. trabaje igual en el área, pero no, no tiene que pegarse necesariamente. Ah, ok, perfecto. Listo. Gracias, doctora. Por nada, gracias a vos. Bueno, no hay más manitas, vamos con las preguntas del chat. Eh, Comenta Mercedes que tiene ataques de ansiedad. ¿Dónde puede colocarse el accesorio? Ya está usando dos, pero no logra sentirse mejor. Con ataques de ansiedad, me dijiste, ¿no, May? Sí, Bueno, en el pecho directamente, en el área del timo, que es el que gobierna todas las emociones, así que en el chakra cardíaco, corazón, ahí es donde hay que dejarlo. bien. Zuli comenta que le intervinieron de apendicitis. Se puso dos accesorios en la incisión. Presenta una mancha que tiene 23 días de intervenida con una excelente cicatrización. La pregunta, ¿puede seguir poniéndose por la cicatrización interna? Sí, claro que sí, sí, directamente déjenlo en la zona. Bien, el accesorio funciona contrarrestar, me imagino que es, efectos de robo de energía por conjuros de magia negra. Sí, sí, claro. Recuerden que es la restauración del campo energético, entonces cuando hay fugas energéticas, cuando hacen envíos,
que justamente son estos trabajos de bajas frecuencias que desordenan nuestro campo. Lo que hacen es básicamente desordenar nuestro campo y generar agujeros, digamos, en nuestra aura. Entonces, o inclusive implantar algunas entidades del bajo astral que le llaman. Todo esto tiene que ver con las afectaciones en el campo energético, así como hay larvas o parásitos que son microorganismos en nuestros intestinos, en la piel, en nuestro cuerpo físico, también los hay en el energético. Y hemos visto a través de algunos estudios que muestran que se eliminan usando el accesorio. Inclusive personas que se tienen que estar haciendo todo el tiempo limpiezas y recalibraciones, les ayuda mucho a mantener su campo armónico y restaurarlo por sobre todo y eliminar este tipo de energías. Ahora, quiero decirles que si nosotros lo llevamos colgando sin llevar la conciencia de limpieza de nuestro campo energético, no va a suceder. Entonces, nos pueden hacer igual un envío, un trabajo, porque eso existe. Me acuerdo en una oportunidad cuando voy a ver una terapeuta, una de las que me hizo pruebas con los accesorios, y me dijo, sentate acá porque yo te quiero contar algo. Vos sos médica y tenés que saber que cuando hay síntomas que siguen apareciendo, que siguen estando, que uno los trata de distintas maneras y que no aparece nada, no hay una solución, no mejora la persona. Cuando no te condice el cuadro porque tiene un síntoma de acá, un síntoma de allá, otro síntoma de acá, entonces es que hay algo, una energía interviniendo en el campo. Entonces, hay distintos tipos de energías que se envían y que desde la intención de otra persona afectan a nuestro propio campo. Entonces, perfecto, nosotros podemos hacernos limpieza, podemos cubrirnos, podemos restaurarlo, podemos limpiarlo, pero siempre y cuando sea desde nuestra conciencia y decisión. Entonces, yo decido, elijo limpiar mi campo energético y lo puedo hacer con el accesorio, lo puedo hacer con plantas medicinales, con hierbas, con personas que me ayuden a recalibrar la energía, de muchas maneras. Pero si no llevo la conciencia del accesorio a que haga la limpieza o la restauración de mi campo energético, es como si nosotros le tuviésemos que estar hablando, ¿no? Y diciéndole el mensaje, como restaurar y limpia mi campo energético. Y visualiza de pie a cabeza que nos restaura nuestro campo y limpia nuestro campo de estas energías. Si no llevamos la atención, la conciencia ahí, entonces no va a haber una acción dirigida a ese campo. Bien, ahí está la respuesta. Lucía comenta, para una persona que tiene un nódulo en tiroides, ¿cómo puede usar el accesorio? Bueno, lo debe colocar en la tiroides, con un pañuelito, con una cinta, con algo permanentemente acá. Lo tiene que tener. Bien, pregunta también Vinicio, si puede ayudar el accesorio para problemas de demencia senil con una persona de 85 años, ¿cómo proceder? ¿Cómo puedo usar? Bueno, simplemente que lo lleve colgando, nada más, y en la noche lo puede dejar en la almohada. Lo puede usar sin ningún problema. Quizás lo que empiezan a notar son cambios en el día a día respecto a la vitalidad, la estabilidad, tanto de su cuerpo físico al estar parados o en la estabilidad emocional. Los cambios respecto a la actividad o la función cerebral no son tan inmediatos, no son tan rápidos y a veces inclusive no notan tanta diferencia en ese aspecto, sino más bien en lo que hacen a la calidad de vida del día a día. Bien, no hay más preguntas, finalizamos con Blanca. Breve, por favor, Blanca, adelante. Ah, ok. Doctora, disculpe, justo estoy con Carmencita, que nos ayuda acá con mi mami, y ella tiene artrosis en ambas rodillas. Ella utiliza su accesorio en el cuello, pero cuando está con dolor, sobre todo tiene el tema en el dolor en la rodilla izquierda, ¿no? Pero cuando se pone el accesorio, o sea, no es que le mejore el dolor, sino es que
como que siente que se le va a partir y se lo quita y se lo vuelve a poner colgado en el cuello. Bueno, es normal que suceda eso y sobre todo porque hay inflamación en la articulación, pero lo ideal es dejarlo ahí y que duela, porque cuanto más duele al momento de la colocación, significa que hay una mayor restauración o recuperación después de que deje de doler. Pero hay que atravesar el dolor, porque el dolor lo que está haciendo es remover la inflamación. Si podría no sentir dolor, pero que tenga dolor es una buena señal, es un buen síntoma de que está actuando y está trabajando. Entonces, cuando es así, aprovechen a dejarlo. Es importante. Ok, gracias. Justo le estoy escuchando, así que perfecto, porque a mí no me hacía caso. Ah, que duela entonces, a bancarse el dolor. Ok, gracias, doctora. Gracias a ustedes.